Grabar de nuevo y compartir pantalla. Ta. Sí, sí se visualiza y me oye. Sí. Sí. Ya. Listo. Ya. Listo. Ya. Entonces, clarito, ¿no? Sí, reconocer cuándo es función, cuándo no. Sí. Hagamos un ejemplito más. Sí, un último ejemplito más. Sea el conjunto A, el conjunto B, ¿cierto? Sí. Hay una relación H entre A y B. Digamos que al 1, 2, 3 y 4 le corresponde A, B, C y D. ¿Sí? ¿Sí? Digamos que al 1 le corresponde el A, al 2 le corresponde el A, al 3 le corresponde el C y al 4 le corresponde el D. ¿Sí? Digamos que también están así relacionados. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la pregunta que les hago es, H es una función, ¿sí?, de A en B. Sí. ¿Sí? En efecto. ¿Sí? F1 es verdadera. ¿Por qué? Porque H es subclase del producto cartesiano de A y B. ¿Sí? F2 también es verdadero. ¿Por qué? Porque para cada X que pertenece a A, existe Y que pertenece a B, ¿sí? Tal que el par ordenado de X y de Y pertenece a H, ¿sí? Y F3 también es verdadera, ¿sí? Porque la imagen es única. Porque para cada elemento de A, ¿sí? Para cada elemento de A, existe un único elemento en B, ¿sí? En B, ¿sí? Tal que es para cada, pongámosle nombre, para cada X en A, ¿sí? Existe un único elemento, elemento Y en B, tal que el par ordenado de X y de Y pertenece a F. ¿Sí? Es muy parecida a la F2, ¿no? ¿Sí? Solo con la única detalle, ¿no es cierto?, de que este elemento es único. ¿Sí? De hecho, en algunos textos, sí, la F2 y la F3 la ponen como una sola condición, solo poniendo que el elemento es único. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que no hay otro. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto hasta ahí? ¿Sí? Ya, pongámoslo un poquito más interesante. ¿Sí? Digo, a ver, voy a crear unos conjuntos, ¿no es cierto? Digo, a ver, sea el conjunto C, ¿sí? El conjunto C, formado por los elementos 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Sí? Y sea el conjunto E, ¿no es cierto? El conjunto formado por A, C y D. ¿Sí? Y el conjunto F, que sea el conjunto formado por A y B, digamos por A y C. ¿Sí? Tenemos esos tres conjuntos, ¿cierto? Vamos a preguntar otras cosas. ¿Sí?
H es una función, ¿sí? De A en E. H es una función de A en E. Ah, chicos. H es una función de A en E. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No es una Sí, función. No, seguro. Segura, señorita. yo digo que sí. En efecto, sí lo es. Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque F1 es verdadera, porque H sí es una subclase del producto cartesiano de A y E. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿cuál es H? H tiene por elementos a quiénes. El par ordenado 1A, 2A, 3C, ¿sí? 4D. ¿Sí? Ese es H, ¿no? ¿Es subclase del producto cartesiano de A y E? Sí. El producto cartesiano de A y E, ¿qué tiene por elementos? A tiene por elementos, ¿no es cierto? Al 1A, 1B, 1C, ¿sí? A ver, 1A, 1C, 1C, 1D, ¿no es cierto? ¿Sí? 2A, 2C, 2D. ¿Estamos de acuerdo? A, C y D, ¿cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces sí, mire, justo el 1A está aquí, ¿sí? El 2A también está aquí, ¿sí? El 3C también está, ¿sí? Y el 4D también está. Entonces, en efecto, todos los elementos de H están en el producto cartesiano de ahí. Entonces, perfecto, sí es. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? F2 también es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cada, ¿sí? X que pertenece a, ¿sí? Existe Y que pertenece a E, ¿no es cierto? Tal que el par ordenado de X y de Y pertenece a H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y F3 es inmutable, ¿no? Sigue siendo la imagen única. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Preguntemos. H es una función, ¿sí? De A en F. Ah, H es una función de A en F. No. No, ¿por qué? ¿Cuáles son falsos? ¿O cuál es falso? La F2. La F2. ¿Por qué? No, la F3. La F3. ¿Por qué la F3? A ver. A ver. Son todas. Todas son falsas.
Las tres son falsas. O sea, la primera es falsa y de ahí la segunda no se puede cumplir. La primera y la segunda son falsas. La F3 sigue siendo verdadera, ¿no? Sí, la F3 sigue siendo verdadera. Sí, porque no dice cualquiera, ¿no? No dice a qué conjunto pertenezca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué la F1 es falsa? Porque justamente la H no es subclase del producto cartesiano de A y F. ¿Sí? ¿Y por qué no es subclase del producto cartesiano de A y F? ¿Sí? Porque, por ejemplo, el par ordenado 4D, ¿no es cierto? 4D, ¿sí? Que está en H, no está en el producto cartesiano de A y F. ¿Sí? No está en el producto cartesiano de A y F. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y F2 es falsa. ¿Por qué? Porque no para todos, ¿no es cierto?, los elementos del conjunto de salida, existe un elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Para el 4 hay la imagen, ¿sí? Hay el elemento, la pareja, hay la pareja, pero esa pareja no está en el conjunto de llegada, no está en F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí, chicos? Es que yo no lo entendí la primera, ¿por qué no? A ver, calculemos cuánto es el producto cartesiano de A y F. El producto cartesiano de A y F tendría por elementos, ¿sí? A ver, A es 1, 2, 3, 4. Entonces, primeras componentes 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Las primeras componentes pueden ser 1, 2, 3, 4. Y la segunda componente es A. A y A. ¿Cierto? ¿Sí? De ahí, para este de aquí, sería 1 con C, 2 con C, ¿cierto? 3 con C y 4 con C. Y no hay más elementos en el producto cartesiano de A y C. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer el filtro. El 1, A está aquí, mire. ¿Sí? El 2, A está aquí. ¿Cierto? ¿Sí? El 3, C está aquí. ¿Sí? Y el 4, D está en H, pero no está aquí. Por lo tanto, H no es subclase del producto cartesiano de ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo sé que un conjunto no es subclase de otro? Cuando hay elementos en un conjunto que no están en el otro. Ahí no es subclase el uno del otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí se acuerda de eso? Sí, qué gracias. Sí, ya. ¿Sí? Punto. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos con una pregunta más. H es una función, ¿sí? De C en B. De C, aquí está el C. En B, el original, ¿no? El B. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Les voy a hacer menos zoom para que se vea el conjuntito. Ahí se ve el conjuntito. Ah, eso no es. H es una función de C en B. No. ¿Ah? ¿No dice? No. No, ¿por qué? ¿Cuál de las Creo tres que no proposiciones? se cumple.
¿Pero F1 qué no no se se cumple. F1 no se cumple, en efecto. ¿Sí? F1 es la que no se cumple. ¿Sí? F1 es la que no se cumple. Justamente H no es subclase del producto cartesiano de C y B. ¿Y por qué no es subclase del producto cartesiano de C y B? Porque, por ejemplo, justamente, ¿sí? El elemento, otra vez, el 4, D, está en H, pero no está en el producto cartesiano de C y B. ¿Sí? No está en el producto cartesiano de C y B. ¿Estamos claros? ¿Sí? De ahí sí, F2 y F3 siguen siendo verdaderas. ¿Sí? F2, ¿por qué? Porque para cada elemento del conjunto C existe la imagen y está en el conjunto B. ¿Sí? Para todos los elementos del conjunto C hay la imagen y está en el conjunto B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y F3, la imagen seguía siendo única desde el principio, no siempre fue única. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí está claro cómo reconocer, ¿sí? Que un conjunto de pares ordenados es una función o no. Ah, ¿sí está claro? ¿Sí? Ya, cuando yo conozco y ya garantizo, ¿no es cierto? Garantizo que un conjunto, ¿no es cierto?, de pares ordenados es una función de un conjunto en otro, ¿sí? Como sucede aquí, ¿sí? En lugar de escribir H es una función de A en E, ¿sí? ¿Qué se escribe? F, digamos en este caso, H es una función de dos puntitos A, E, flechita A, E. Entonces, esto justamente abrevia, H es una función de A en E, ¿sí? Pero vamos a usar ese signo, ¿no es cierto? Únicamente, por el momento, ¿no es cierto? Para, ¿sí? Cuando yo ya conozco que el conjunto de puntos de pares ordenados H es una función de este conjunto, del conjunto A, en este conjunto E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, H es una función de A en E. Entonces, como sí lo es, puedo escribir H es una función de A en E, en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde no puedo? Por ejemplo, cuando la respuesta fue no, no. Aquí no puedo escribir que H es una función de A en F, ni que H es una función de C. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Súper importante. ¿Sí? Dado un conjunto de puntos, digamos, de pares ordenados, ¿sí? Dados un conjunto de pares ordenados, es siempre para preguntarme acerca si es un sí o no, es requisito, ¿no es cierto?, conocer cuál es el conjunto de salida y cuál es el conjunto de llegada. Es decir, esos dos conjuntos, el de salida y el de llegada, tienen que estar predefinidos, ¿sí? Para hacer bien la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? La pregunta queda incompleta si, por ejemplo, me dicen, dado H, este conjunto, sí, este de aquí, ¿es una función? Y entonces queda incompleta. Es una función, ¿cómo así? Si, ¿de qué conjunto en qué conjunto? Tiene que estar claro eso. ¿Sí? Porque miren, justamente, si yo cambio, ¿no es cierto?, algunos de los conjuntos, ¿sí? Puede que sí y puede que no. ¿Sí? Dependiendo justamente del conjunto de salida y el de llegada. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Sí?
Veamos un ejemplito más. ¿Sí? Veamos un ejemplito más. ¿Sí? Sea F, ¿sí? El conjunto, ¿no es cierto?, de pares ordenados X, Y, ¿sí? Tales que X es un número natural, ¿sí? Tales que X es un número natural y, ¿sí? Tales que la primera componente es un número natural y la segunda componente, ¿sí? Es el mismo número natural. Es ese número natural. ¿Sí? Tales que la segunda componente es igual a la primera. ¿Sí? Dado este conjunto, ¿sí? Dado este conjunto, ¿sí? La pregunta que les hago, dado este conjunto, F, ¿sí? Es una función, ¿sí? Es una función, ¿sí? De n en n. Ah, ¿estamos claros? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Entonces, a ver, antes de lanzarme a ver si es una función o no, ¿sí? Mi pregunta inicial sería, ¿cuáles serían los elementos de F? O sea, ¿cuáles podrían ser los elementos de F? Entonces digo, a ver, los elementos de F, ¿cierto? Deben ser necesariamente pares ordenados, ¿sí? Deberían ser pares ordenados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería? Digamos, yo sé, por ejemplo, que el 0 es un número natural, ¿sí? Entonces, el 0 es un número natural, ¿no es cierto? Lo pongo como primera componente. Y la segunda componente dice que tiene que ser ese mismo número natural, es decir, 0. Entonces, por ejemplo, este numerito, ¿sí? Este par ordenado, pertenece a este conjunto, ¿sí? ¿Cuál otro? Este de aquí. ¿Cuál otro? Este de aquí. Y etcétera, ¿no? ¿Sí? El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos serían, ¿sí? Elementos de este conjunto F. ¿Sí? Entonces ya conozco un poquito más allá de este conjunto F. ¿Sí? Y ahora sí viene la pregunta. ¿F será una función de n en n? ¿Sí? Es decir, F1, F2 y F3 son verdaderas. ¿Qué piensan? Ah, ¿qué piensan? ¿F1, F2 y F3 son verdaderas? Que sí. Creo que sí. ¿F es subclase del producto cartesiano de n y n? En efecto, sí lo es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de n y n. ¿No es cierto? Sí, sí, en efecto, así ocurre. Para cada x en n, existe otro y que también está en n, tal que el par ordenado de x y de y pertenece a f. Sí, sí hay. ¿Sí? De hecho, me dicen, a ver, para demostrar esto, ¿qué debería hacer? ¿Sí? Suponer que hay un número natural cualquiera y debería demostrar que hay otro número natural tal que esto ocurra. Entonces digo, si el número natural es el mismo, ¿sí? Entonces ya, ese es el que estaba buscando, ¿sí? En este caso, el y buscado, ¿no es cierto? Es justamente X, ¿sí? Ese es el buscado. Perfecto. Listo. Y F3 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? ¿Cómo veo que es verdadera?
para ver si es verdadera, debería probar que esta implicación, ¿no es cierto?, es verdadera. ¿Sí? Esta implicación es verdadera. ¿Cómo pruebo que esta implicación es verdadera? Suponiendo el antecedente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y yendo a demostrar el consecuente. ¿Sí? Así demuestro. ¿Qué significa que el par ordenado de X y de Y pertenece a F? ¿Sí? Que X es un número natural, ¿sí? Y que Y es igual a X. Por el axioma de construcción de clases. ¿Sí? ¿Y qué significa que el par ordenado de X y de Z pertenece a F? Que X es un número natural y que Z es igual a X. ¿Sí? Por justamente la transitiva de la igualdad, ¿sí? Como X es igual a Y y X es igual a Z, se concluye que Y es igual a Z. ¿Qué es lo que quería probar? En efecto, la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta es sí. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y entonces, como la respuesta de esta pregunta es sí, ¿cierto? ¿Sí? Puede escribir esto. F es una función de n en n. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? F es una función de n en n. ¿Sí? Y para complementar, ¿no es cierto? Esto, como ya conozco que esta función es un conjunto, ¿qué le añado? Le añado y le digo, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo este conjunto? Me dice que dada la primera componente, ¿no es cierto? La segunda componente que está en el conjunto de llegada es la misma. ¿Sí? La segunda componente es la misma. ¿Sí? A esta expresión que he puesto aquí debajo, ¿no es cierto? A esta expresión que hemos puesto aquí debajo, ¿no es cierto? Se le denomina la ley de asignación. ¿Sí? ¿Por qué le llaman la ley de asignación? Porque me da, ¿no es cierto?, el patrón de cómo va a ir ubicando, ¿no es cierto?, las segundas componentes, de acuerdo a a cuál es la primera componente. ¿Sí? Por eso le llaman la ley de asignación. De acuerdo a cómo es la primera componente, voy asignando, ¿no es cierto?, cuál va a ser la segunda componente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con un patrón definido. Eso no ocurría, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? Aquí era como que, digamos, personalizado, ¿no es cierto? Digamos, al 1 le corresponde este, al 2 le corresponde este, al 3 le corresponde este, al 4 le corresponde este. Claro que lo podría poner como una ley de asignación, sí, pero es más corto así. Pero el de acá, digamos, como es, digamos, bastante extenso, ¿no es cierto? El conjunto, ¿sí? De hecho, en este caso infinito, ¿sí? No puedo decir, a ver, al 1 le corresponde este, al 2 le corresponde este, al 3 le corresponde este, y de forma indefinida. Entonces, más bien creo un patrón. Y digo, a ver, a este le corresponde este de aquí. Entonces, creo un patrón y ese es el que se dice la ley de asignación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se lee esta ley de asignación? ¿Sí? ¿Cómo se lee esta ley de asignación? ¿Sí? En ocasiones, ¿no es cierto? Se lee así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? La ley de asignación se lee en este caso, ¿sí? A cada, ¿sí?, X que pertenece a N, ¿sí?, le corresponde, ¿sí?, le corresponde, ¿sí?, X, ¿sí? A cada X en N, ¿sí?, le corresponde el propio X, ¿sí? Ya, más adelante hablaremos y otra forma de leer esto de aquí, ¿sí?, es la imagen, ¿sí?, ¿sí?,
la imagen de todo número, ¿sí? Natural, en este caso, ¿sí? O la imagen de X que pertenece a N, otra forma sinónima, ¿cierto? La imagen de X que pertenece a eje respecto, ¿sí? De, ¿sí? F es X. ¿Sí? Esta es la más común. ¿Sí? La imagen de X respecto, elemento de N, respecto de F es X. ¿Sí? Aún no sabemos qué significa esto de la imagen, por qué le dan este nombre. ¿Sí? Eso lo veremos la próxima clase. ¿Sí? Y hablaremos otra vez de las leyes de designación y demás. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, primera cosa que quiero que descarte, ¿no es cierto? ¿Sí? Del concepto de función. Una función no es esto. ¿Sí? Nosotros les decía en el colegio, dada la función f de x igual a 2x menos x al cuadrado, y hagan lo que quiera con ella. ¿Sí? Ese es el primer error del concepto de función. ¿Sí? Esto no es una función. Ya vamos a ver qué en realidad significa eso, ¿no? ¿Sí? Pero en este principio no. Una función es un conjunto de pares ordenados, tales que estas tres proposiciones, f1, f2 y f3, son verdaderas. ¿Sí? Esa es una función. Es un conjunto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto hasta ahí? ¿Qué tal les pareció esta pequeña introducción al conjunto, a las funciones? Interesante. Ya, sí, de a poquito, esta parte, cuando ya entremos a funciones van a entrar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a usar un montón de cosas, ¿sí? Que desde el punto de vista de las funciones es mucho más fácil entender. Sí, es mucho más fácil entender. Muchos inclusive de los teoremas que hemos aprendido en los números reales son mucho más fácil de entender desde el punto de vista de las funciones. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí el día de hoy, chicos. Que tengan una buena noche y nos vemos el día de